En medio del caos el silencio habla más fuerte. Anzio, 1944. El aire espeso con el olor a humo e incertidumbre. El retumbar distante de artillería se mezclaba con los débiles gemidos de los heridos, creando una sinfonía inquietante de desesperación. Era un hospital improvisado, una colección de tiendas pegadas como un edredón de retazos, donde las vidas se cosían juntas bajo el resplandor duro del conflicto. Adentro, la atmósfera era pesada, llena con el peso de miedos tácitos e interrogantes sin respuesta. Las enfermeras se movían como sombras, sus manos hábiles pero temblorosas. Cada una sabía lo que estaba en juego, sentía la urgencia de cada minuto que pasaba. Sin embargo, había un ritmo inquietante en su trabajo. Se apresuraban para atender a los hombres yaciendo en camillas, rostros pálidos y ojos vidriosos, pero algunos de estos soldados se negaban a ser transportados. Sus cuerpos estaban rotos, pero su resolución parecía permanecer intacta, una paradoja que colgaba en el aire como una nube oscura. Una enfermera hizo una pausa, su respiración atrapada en su garganta. Observó mientras un soldado, joven y frágil, agarraba su manta fuertemente. Sus ojos se movían por la habitación, buscando, como si estuviera buscando algo, o alguien, que no podía encontrar. Una mano se extendió hacia él, pero se estremeció, retrocediendo hacia sí mismo. La enfermera sintió que su corazón se hundía. Había visto esto antes. Hombres tan asustados que se volvían invisibles, perdidos en una niebla de miedo, sin querer dar el siguiente paso, incluso cuando era su única esperanza. La enfermera se acercó más, sus manos estabilizándose mientras se arrodillaba a su lado. «Necesitas ir al hospital principal», susurró, su voz suave pero firme, tratando de penetrar la neblina que lo rodeaba. Él sacudió la cabeza lentamente, su respiración temblorosa, mientras el silencio los envolvía a ambos. Persistía, extendiéndose en algo espeso y pesado, lleno de comprensiones tácitas que colgaban entre la vida y la muerte. Afuera, el cielo se oscureció, nubes arremolinándose ominosamente como si reflejaran la agitación dentro de la tienda. Los sonidos de explosiones distantes parecían pulsar como un latido, un recordatorio de los peligros acechando justo más allá de las paredes frágiles. La mirada del soldado se deslizó hacia la entrada, ojos muy abiertos y llenos de terror. Por un momento, parecía estar mirando directamente a través de la enfermera, perdido en un mundo que no era el suyo. Otra enfermera, observando desde un lado, sintió un escalofrío de pavor. Había visto a muchos soldados como él, atrapados en sus propias mentes, paralizados por recuerdos de los que no podían escapar. «No está listo», murmuró suavemente, sus manos rozando contra sus propios dedos temblorosos. Había una tristeza inquietante en esa declaración, un reconocimiento de las batallas invisibles que se libraban dentro de los confines de sus mentes. Mientras los minutos se convertían en horas, la tensión en la tienda creció más espesa, casi tangible. Las enfermeras se movían de paciente en paciente, sus corazones pesados con el peso de cada negativa, cada mirada de terror, cada grito silencioso resonando en sus oídos. Susurraban tranquilidades, pero las palabras a menudo se sentían huecas, ahogadas por el silencio sofocante que llenaba el espacio. En medio del tumulto, una enfermera retrocedió, observando la escena con una inquietud que se asentó en su pecho. Había sido entrenada para manejar heridas físicas, para reparar lo que estaba roto, pero las cicatrices emocionales estaban más allá de su alcance. ¿Cómo sanas una mente que se ha fracturado bajo el peso del miedo? ¿Cómo convences a un soldado de dejar un refugio seguro de dolor cuando el mundo exterior está lleno de incertidumbre? La respiración del soldado se volvió superficial y podía ver el destello de pánico en sus ojos. La tienda se sentía más pequeña, el aire más delgado, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre él. Sus propias manos temblaron cuando extendió la mano de nuevo, esta vez con un toque más gentil, como si pudiera persuadirlo para que regresara al mundo del que se había alejado momentáneamente. «Por favor», instó, «es seguro. Te cuidaremos». Las palabras estaban envueltas en desesperación,
cada sílaba pesada por el conocimiento de lo que yacía más allá de la tienda. Pero él solo miraba fijamente, sus ojos muy abiertos y sin parpadear, como si estuviera atrapado en un recuerdo demasiado doloroso de soportar. El silencio se extendió de nuevo, espeso y sofocante. En ese momento, la enfermera sintió una ola abrumadora de impotencia lavarse sobre ella. Era un sentimiento que había llegado a temer, un recordatorio de los límites de sus propias capacidades. A su alrededor, otras enfermeras compartían miradas, cada una lidiando con sus propios miedos y frustraciones. Habían sido entrenadas para luchar contra el reloj, para salvar vidas, para tomar decisiones bajo presión. Sin embargo, aquí estaban, impotentes contra las cadenas invisibles que ataban a estas almas valientes a su propia desesperación. Cuando otro soldado fue traído en silla de ruedas, sus ojos moviéndose alrededor como si esperara una amenaza inminente, la atmósfera cambió. Las enfermeras rápidamente entraron en acción, el instinto tomando el control. Operaban en piloto automático, sus manos moviéndose con precisión practicada, pero sus corazones permanecían pesados con el peso de los hombres que no se irían. El recién llegado gritó, su voz cortando a través del silencio, y por un momento la tienda estuvo viva con sonido. Pero tan rápido como llegó, el ruido se desvaneció. El soldado que se había negado a ser transportado aún se aferraba a su manta, perdido. La enfermera miró hacia atrás, observándolo con una mezcla de simpatía y frustración. Era un ciclo, un bucle interminable de miedo y resistencia que se sentía ineludible. Pasaron las horas y el mundo afuera continuaba adelante, pero dentro de esas paredes el tiempo parecía congelado, cada momento estirado hacia la eternidad. La enfermera sintió un temblor recorrerla mientras se arrodillaba de nuevo, cerca del oído del soldado. «No estás solo», susurró. «Estamos justo aquí». Las palabras colgaron en el aire, una ofrenda de consuelo, pero el silencio que siguió se sintió como una oración sin respuesta, resonando en los rincones de su mente. Y en algún lugar, dentro de ese silencio, el peso del mundo presionaba hacia abajo, revelando la fragilidad del espíritu humano, una verdad demasiado pesada de soportar, pero imposible de ignorar. Mientras avanzaba la noche, las sombras se alargaron, y los gritos de los heridos se convirtieron en un recuerdo distante, reemplazados por el silencio inquietante de aquellos que permanecían, demasiado asustados para dar el siguiente paso. En ese momento frágil al borde de la desesperación, la enfermera se dio cuenta de que sanar no se trataba solo de tratar heridas, sino también de cerrar la brecha entre el miedo y la esperanza, un viaje que parecía tan distante como el horizonte mismo. El soldado permaneció inmóvil, la manta una fortaleza contra el caos. Sus ojos muy abiertos y atormentados miraban fijamente al suelo, fijos en la tierra bajo él, como si contuviera las respuestas a sus preguntas silenciosas. La enfermera podía ver la tensión en sus hombros, una leve subida y bajada de su pecho, cada respiración una lucha, cada latido un recordatorio de su fragilidad. Extendió la mano de nuevo, sus dedos rozando el dorso de su mano. Él retrocedió ligeramente, una reacción instintiva, y la enfermera sintió el aguijón del rechazo. «Por favor», instó, su voz apenas por encima de un susurro. «No puedes quedarte aquí. Hay más ayuda en el hospital principal». Su corazón se aceleró. Un redoble de urgencia, pero luchó por permanecer calmada. Sabía que los ojos estarían sobre ellos, escrutando cada uno de sus movimientos, midiendo el peso de las decisiones tomadas durante momentos de desesperación. La mirada del soldado parpadeó hacia ella, un momento de claridad penetrando a través de la niebla. ¿Y si no me quieren?» Su voz se quebró, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, temblando como las manos de quienes los rodeaban. Una pregunta tan simple pero tan profunda reverberó a través del hospital improvisado, resonando en los corazones de todos los presentes. «Te quieren», respondió la enfermera, su convicción aumentando. «Quieren ayudarte. Tienes que confiar en ellos». Podía ver la lucha en sus ojos, una batalla entre confianza y miedo, una línea frágil que amenazaba con romperse.
Era un momento que se sentía eterno, el peso de la incertidumbre presionando sobre ambos. A su alrededor, los sonidos del hospital continuaban. El murmullo bajo de voces, el raspar de botas en el suelo, el golpe distante de artillería. Cada ruido era un recordatorio del mundo exterior, un mundo que se sentía muy alejado del capullo que compartían. Las paredes de la tienda parecían cerrarse, el aire espesándose de tensión. Otra enfermera pasó apresuradamente, sus ojos parpadeando hacia la pareja por un breve momento, luego siguiendo con sus propias tareas. La mirada del soldado la siguió, un destello de anhelo mezclándose con envidia. Estaba atrapado en su propio cuerpo, un prisionero de sus pensamientos, mientras el mundo afuera continuaba girando. «No puedo», murmuró, sacudiendo la cabeza, la negación casi un mantra. «No puedo hacerlo». La enfermera sintió su corazón apretarse. «¿Por qué no?», presionó gentilmente, sintiendo que este era un momento crucial. «¿Qué te está deteniendo?». Su respiración se aceleró, una señal de la marea creciente de emociones. «No recuerdo nada», susurró, su voz temblando. «No sé qué pasó, quién soy». En ese momento, el corazón de la enfermera dolió por él. Comprendió la gravedad de lo que estaba diciendo, el peso de los recuerdos perdidos en el caos de la guerra. Era un relato familiar, uno que había visto ondular a través de otros soldados, hombres que habían enfrentado lo impensable y salido del otro lado, pero se encontraban varados en una niebla de confusión. «Entonces déjanos ayudarte a recordar», sugirió suavemente, sus ojos nunca dejando los suyos. «Déjanos ayudarte a reclamar quién eres». Pero él sacudió la cabeza de nuevo, más vehementemente esta vez, como sacudiéndose la noción misma. «No, no puedo. ¿Y si recuerdo algo peor? ¿Y si yo era...?» Su voz se desvaneció en silencio, los miedos tácitos cerniéndose más grandes que las tiendas rodeándolos. La enfermera hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. «¿Y si encuentras el coraje para enfrentarlo?», respondió, su propia voz apenas por encima de un susurro. «¿Y si encuentras la fuerza para llevarlo?». Afuera, el viento se levantó, aullando como una bestia. Las solapas de la tienda crujieron y por un breve momento el sonido de artillería se desvaneció en el fondo. Eran solo ellos, suspendidos en el aire pesado lleno de ecos de posibilidad. El soldado se movió, su respiración superficial, ojos moviéndose una vez más. «No quiero ser una carga», finalmente confesó, las palabras deslizándose como un secreto que había estado sosteniendo demasiado apretado. «No quiero ser alguien a quien tengan que salvar». Una lágrima rodó por la mejilla de la enfermera, pero rápidamente la limpió. Entendía el peso de la vergüenza que a menudo acompañaba tales pensamientos. «No eres una carga. Eres una vida que vale la pena salvar, como cada hombre aquí», dijo, su voz ganando fuerza. «Mereces una oportunidad. Mereces encontrar tu camino de regreso». En ese momento, el soldado finalmente encontró su mirada, y por primera vez parecía verla. El miedo en sus ojos parpadeó, reemplazado por un destello de esperanza. Era fugaz, pero estaba allí, como el sonido distante de una canción de cuna en una tormenta. «¿Vendrás conmigo?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «Sí», respondió instantáneamente, el alivio inundándola. «Estaré justo aquí, en cada paso del camino». La tensión en el aire cambió, una retención colectiva de la respiración cuando el soldado tomó una inhalación profunda y estremecedora. Agarró los bordes de su manta con fuerza, los nudillos blancos, pero por primera vez comenzó a desenredar las capas de miedo que lo ataban. La enfermera observó cómo él lentamente, casi imperceptiblemente, comenzó a asentir. «Está bien», exhaló, la palabra colgando pesadamente en el aire. Justo entonces, una fuerte explosión resonó en la distancia, sacudiendo el suelo bajo ellos. El soldado se estremeció de nuevo, pero esta vez algo cambió en su expresión. La enfermera podía verlo, un destello de determinación mientras apretaba la mandíbula. «Vamos», dijo, su voz más firme ahora. Mientras comenzaba a cambiar su peso, la enfermera sintió una oleada de orgullo. Sabía que esto no era solo un viaje físico,
Era un paso a través del laberinto de su mente, una confrontación con todo lo que había enterrado. Juntos, se levantaron lentamente, el peso de la incertidumbre aún presente pero ahora templado por una frágil resolución. El soldado dio un paso tentativo, sus pies moviéndose como si atravesaran una niebla densa. La enfermera mantuvo el paso a su lado, su presencia un ancla constante en medio del caos que los rodeaba. Con cada paso, la distancia al hospital principal se reducía, pero la pesadez del silencio persistía como un invitado no deseado. Y sin embargo, ese silencio ahora estaba lleno de posibilidad. El aire crepitaba con la noción de sanación, de redescubrir lo que se había perdido. Mientras avanzaban, las respiraciones del soldado se hicieron más profundas, su postura más erguida. Los susurros de duda aún persistían en los bordes de su mente, pero ahora estaban eclipsados por el aliento firme de la enfermera a su lado. En algún lugar a la distancia, el estruendo de la artillería resonó de nuevo, un recordatorio del mundo más allá de su frágil momento. Sin embargo, dentro de los confines de ese hospital improvisado, la esperanza comenzó a tejerse a través del tejido del miedo, uniéndolos en un pacto silencioso de resiliencia. En ese viaje compartido, encontraron fuerza no solo para sobrevivir, sino para confrontar lo que fuera que les esperara. El silencio dentro de la tienda se hizo más espeso, casi sofocante, mientras la enfermera sostenía la mirada del soldado. Sus ojos, abiertos y sin parpadear, reflejaban un mundo de miedo que era casi imposible de comprender. Ella podía sentir su propia respiración volviéndose superficial, igualando la de él, como si el aire mismo estuviera siendo arrancado de su espacio. Afuera, el caos continuaba su marcha implacable, pero en este momento, el tiempo parecía detenerse, dejando solo a los dos en una burbuja frágil de ansiedad compartida. «Por favor», instó, su voz apenas por encima de un susurro. El temblor en sus manos no era solo por miedo. Era el peso de saber lo que yacía más allá de esas lonas, lo que les esperaba a todos afuera. La mirada del soldado se desvió, moviéndose por el hospital improvisado, fijándose en sombras que susurraban trauma e incertidumbre. La tensión cubría el aire como una niebla pesada. El corazón de la enfermera se aceleró. Había visto esto con demasiada frecuencia, hombres paralizados por sus propias mentes, atrapados en un ciclo de dolor y temor. Cada vez que se acercaba a uno de ellos, se sentía como navegar un campo minado, cada movimiento calculado, cada palabra elegida con cuidado. Echó un vistazo a los otros pacientes, cada uno perdido en sus propias batallas, sus rostros tensos con dolor e incredulidad. El soldado ante ella no era diferente, sin embargo, era único en su negativa a irse, un rompecabezas que no podía resolver. «No puedo ir», finalmente murmuró, su voz quebrándose como ramitas secas bajo los pies. «¿Cuál es el punto?». La pregunta colgó entre ellos, pesada y cargada de desesperación. Sus manos, que antes agarraban la manta con fuerza, ahora se relajaron ligeramente, permitiendo que la tela se deslizara lo suficiente para revelar la suciedad incrustada en su piel, evidencia de su calvario. La enfermera sintió una punzada de tristeza inundarla, una reacción demasiado familiar, una que amenazaba con ahogar su determinación. «Cada segundo cuenta», insistió, su voz firmándose a pesar del temblor que la traicionaba. «Necesitas ayuda. Pueden salvarte». Trató de transmitir la urgencia en su tono, aunque sentía que se le escapaba como arena entre los dedos. «No quiero ser salvado», susurró, y la finalidad de esas palabras la golpeó como un golpe físico. En ese momento, se dio cuenta de que no era solo el dolor de sus heridas lo que lo mantenía cautivo. Era el espectro más grande y más inquietante de la pérdida que lo ensombrecía, la pérdida de control, la pérdida de certeza. La guerra había despojado tantas cosas, dejando atrás solo los bordes crudos de la existencia. Afuera, los sonidos del movimiento eran frenéticos. El murmullo de voces, tensas y urgentes, y el golpe distante de la artillería se mezclaban en un telón de fondo caótico. Los ojos de la enfermera parpadearon hacia la entrada de la tienda,
donde otro soldado estaba siendo traído, su rostro pálido y marcado con angustia. La vista envió otra ola de urgencia estrellándose sobre ella. Sin embargo, se sintió paralizada, atrapada en este momento con el soldado ante ella. «Mírame», instó, extendiendo la mano para sostener su rostro suavemente entre sus manos, obligándolo a encontrar su mirada. «No estás solo. Estoy aquí. No puedes rendirte ahora». El calor de sus palmas contrastaba con la frialdad que irradiaba de su cuerpo. Podía sentir su respiración entrecortada bajo su toque, y por un breve momento, un destello de esperanza brilló en sus ojos. Pero tan rápido como apareció, él desvió la mirada, mirando al suelo. «¿Y si no estoy destinado a ir?», murmuró, y la derrota en su tono era palpable, un peso que presionaba en su pecho. «¿Y si esto es todo?». La enfermera sintió un nudo formarse en su garganta, el dolor de sus palabras haciendo eco de los miedos de incontables otros que había encontrado en esta guerra. No tenía las respuestas, pero sabía que tenía que intentarlo. «Estás destinado a vivir», imploró, inclinándose más cerca. «Tienes que creer eso. La vida puede estar más allá de esto». Con cada momento que pasaba, la tensión se estiraba. A su alrededor, los sonidos de la tienda se desvanecieron en un rugido sordo, las explosiones distantes, casi una canción de cuna. Su corazón se aceleró mientras sentía el silencio creciente entre ellos. Podía ver su resolución tambaleándose, el destello de incertidumbre comenzando a agrietar la armadura que había construido alrededor de sí mismo. «Solo un paso», susurró, su aliento mezclándose con el de él. «Un paso hacia la esperanza. Hagámoslo juntos». Lentamente la respiración del soldado comenzó a cambiar, un ligero sobresalto mientras consideraba sus palabras. Fue solo un momento, pero se sintió como una eternidad. La enfermera, sintiendo el cambio, respiró profundamente, su propio corazón latiendo con el peso de este momento compartido. Suspendidos en el espacio entre la desesperación y la posibilidad, eran dos almas atrapadas en la tormenta de la existencia, enfrentando la tempestad juntos incluso mientras temblaban. «¿Oyes eso?», preguntó de repente, su voz suave pero firme, rompiendo el silencio. Ella frunció el ceño, insegura de qué quería decir. «Está tranquilo», como demasiado tranquilo. Sus ojos se movieron de nuevo hacia la entrada, como si esperara que el mundo exterior se estrellara en cualquier momento. «Es solo la calma antes de la tormenta», respondió, su voz firme, aunque su corazón se aceleró. «Pero no podemos dejar que nos tome. Tenemos que movernos». Las palabras se asentaron entre ellos, un frágil salvavidas tejido de miedo y esperanza. Lentamente, el soldado tomó una respiración, una inhalación temblorosa que parecía resonar dentro de la tienda. La enfermera sintió la tensión cambiar. Una liberación sutil, como si él estuviera comenzando a desatar las cadenas del terror que lo habían mantenido cautivo. Y en ese momento de vulnerabilidad tranquila, la enfermera comprendió la profunda gravedad de este intercambio. Se trataba de más que un solo paso hacia la seguridad. Se trataba de recuperar la agencia en un mundo despojado de certeza, de enfrentar lo desconocido con el débil destello de la creencia. Pero cuando la mirada del soldado se suavizó, una explosión repentina afuera envió un temblor a través del suelo debajo de ellos, un recordatorio brutal de la realidad que destrozó la frágil burbuja que habían creado. El sonido era ensordecedor, un recordatorio brutal de los peligros acechando justo más allá de su santuario improvisado. Los ojos del soldado se abrieron de par en par, una nueva ola de pánico inundándolo. Se retrajo, instintivamente alejándose de su toque, mientras el miedo volvía a inundarlo, sofocando el destello de esperanza. En un instante, estaba perdido de nuevo, atrapado en los rincones oscuros de su mente. «Por favor», suplicó, su voz elevándose con urgencia. «Por favor, no dejes que te tome. Puedes superar esto». Las palabras cayeron como lluvia sobre tierra seca, desesperadas y fervientes. El silencio regresó, más pesado esta vez, lleno del peso de lo que estaba en juego. Mientras observaba el destello de resolución en sus ojos comenzar a apagarse, la enfermera sintió su propio corazón contraerse.
La batalla por su mente continuaba, y ella estaba decidida a luchar, incluso si eso significaba sumergirse en las profundidades de la desesperación con él. Pero incluso mientras se extendía una vez más, esperando jalarlo de vuelta del precipicio, el mundo exterior permanecía impredecible, una tormenta implacable amenazando con tragarlos enteros. En esa quietud emergió la verdad inquebrantable. La guerra no solo rugía en el campo de batalla, sino dentro de las almas mismas de aquellos atrapados en su agarre implacable. Y mientras los ecos de la esperanza colisionaban con el miedo, la enfermera comprendió que a veces incluso los gestos más pequeños podían encender un destello de luz en la oscuridad. El corazón de la enfermera se hundió mientras observaba los ojos del soldado seguir a la enfermera apresurada. Había un destello de anhelo allí, algo que hablaba de un tiempo antes de la guerra, un tiempo cuando la esperanza no se sentía como un sueño distante. Ella cambió su peso, intensamente consciente del pesado silencio que se cernía entre ellos. Cada segundo se sentía estirado, el mundo fuera de la tienda continuando su ritmo implacable, mientras ellos permanecían congelados en este frágil momento. «Mírame», dijo suavemente, su voz un ancla suave en medio del caos. Observó mientras él luchaba contra el tirón de la desesperación, sus manos apretadas en puños a sus costados, nudillos blancos y tensos. «No estás solo, estoy aquí». Su mirada finalmente encontró la de ella, una mezcla de miedo y vulnerabilidad iluminando su rostro. «¿Y si no saben cómo arreglarme?», susurró, como si el mero pensamiento pudiera invocar la oscuridad que amenazaba con engullirlo. El peso de sus palabras colgó espeso en el aire, un testimonio de las muchas capas de su sufrimiento. La enfermera sintió como si 1000 pensamientos giraran en su mente, cada uno una piedra pesada, hundiéndose bajo el peso de sus propias experiencias. Comprendía la fragilidad de la esperanza. Había presenciado esto innumerables veces. Pacientes llegando con heridas, tanto físicas como invisibles, cargando historias que resonaban en sus ojos vacíos. «Ellos saben. Han salvado a muchos antes que tú», le aseguró, aunque podía sentir el temblor de incertidumbre en su propia voz. «Tienes que creer eso». Él vaciló, el silencio convirtiéndose en una manta espesa que los envolvía. Los sonidos distantes del hospital no ofrecían consuelo, simplemente subrayaban la tensión que se aferraba al aire. Cada respiración que tomaba parecía laboriosa, como si estuviera cargando el peso del mundo sobre sus hombros. «No quiero ser una carga», confesó, su voz casi rompiéndose. Una punzada de empatía surgió dentro de ella y extendió la mano de nuevo, esta vez con más resolución. «No eres una carga, eres un sobreviviente». Sus dedos rozaron su mano con más firmeza, y esta vez él no se estremeció. En cambio, parecía absorber sus palabras, dejándolas lavarlo como una marea suave. «Cada soldado que llega aquí fue una vez un hijo, un hermano, un amigo. Vales la pena ser salvado». Sus ojos buscaron los de ella, y había un destello de algo, un atisbo de comprensión quizás. La enfermera se aferró a ese momento como a un salvavidas, deseando que se hiciera más fuerte. «Te necesitan, tu vida importa. Por favor, déjanos ayudarte». En ese silencio íntimo su corazón se aceleró mientras se volvía intensamente consciente de los sonidos que los rodeaban. El golpeteo rítmico de botas, los gritos distantes de los heridos, el suave crujir de vendajes siendo desenvolvidos, todo se fusionaba en una sinfonía inquietante que subrayaba su intercambio. La tienda se sentía tanto abarrotada como aislada, una ilusión de seguridad en un mundo que hacía mucho había abandonado su cordura. Después de lo que pareció una eternidad, él parpadeó lentamente, y ella pudo ver la batalla dentro de él comenzando a cambiar. «Tengo miedo», admitió suavemente, la vulnerabilidad en su voz rompiendo la presa de su estoicismo. «¿Y si no regreso?». La enfermera inhaló profundamente, sintiendo el peso de su miedo asentarse en su propio pecho. «Regresarás. No puedes pensar así». Era intensamente consciente de que las apuestas eran altas, y la habitación estaba llena de preguntas no expresadas, cada una colgando pesadamente en el aire. Su mano permaneció sobre la de él,
una promesa silenciosa de que no lo abandonaría. El tiempo pareció estirarse mientras permanecían encerrados en este momento. Afuera, el cielo se oscureció, las sombras cayendo como el peso de la fatalidad inminente. Ella podía sentir el frío infiltrándose, tanto de la noche que se acercaba como de la incertidumbre que enfrentaban. «Mira a tu alrededor», instó suavemente. «¿Ves a los demás? Están aquí por ti. Estamos aquí el uno para el otro». Su mirada recorrió la tienda, donde otros soldados yacían vendados y silenciosos. Algunos miraban el techo, otros las paredes, sus expresiones nubladas con una mezcla de dolor y resignación. Cada rostro contaba una historia de pérdida, de supervivencia, de la fragilidad de la esperanza. El soldado comenzó a respirar un poco más fácil, como si comprendiera que no estaba solo en su sufrimiento. «Por favor», susurró nuevamente, una súplica más que una pregunta. El peso de esa única palabra hizo que su corazón doliera. «Por favor, no quiero volver a ese ruido». La enfermera asintió lentamente, sintiendo el escalofrío del pavor asentarse en sus huesos. «El ruido es aterrador, sí, pero no es el final. Tienes que confiar en que todavía hay una oportunidad para la paz». Podía ver el destello de duda en sus ojos, pero sentía una conexión tentativa creciendo entre ellos, un hilo frágil tejido de comprensión y empatía. «Déjame ayudarte», dijo, su voz firme pero tranquilizadora, un bálsamo para sus miedos. «Puedes cerrar los ojos y dejarnos cuidarte. Despertarás en un lugar mejor». Sus ojos brillaron, y por un momento parecía luchar contra el peso de sus propios pensamientos. Ella contuvo la respiración esperando, rezando por un avance. Entonces sucedió. Sus hombros se hundieron tan ligeramente y soltó una respiración temblorosa, la tensión en su cuerpo comenzando a disiparse. «Quiero intentar», finalmente dijo, la resolución en su voz frágil pero sincera. «Quiero confiar». «Bien», respondió ella, su corazón elevándose con esperanza cautelosa. «Saldremos de esto juntos». Mientras se preparaba para pedir asistencia, el silencio se profundizó solo un momento más. El mundo exterior continuaba temblando, un recordatorio del caos que yacía más allá de su frágil santuario. Pero dentro de la tienda, una pequeña chispa de conexión cobró vida, iluminando su oscuridad compartida. En ese momento fugaz, compartieron una respiración, un suspiro de alivio, una promesa de esperanza. Los ojos del soldado, una vez nublados con desesperación, ahora brillaban con el más tenue indicio de confianza, una llama frágil pero iluminadora en medio de las sombras de la guerra. Eran dos almas paradas al borde de la incertidumbre, listas para adentrarse en la luz, juntos. La enfermera sintió su corazón latiendo contra su caja torácica, cada latido resonando la urgencia del momento. Los ojos del soldado estaban fijos en los suyos, y por un segundo fugaz pensó que podía sentir el calor de su aliento mezclándose con el frío en el aire. Fuera de la tienda, los sonidos de explosiones distantes retumbaban como truenos furiosos, puntuando el silencio que los envolvía. Era un silencio que gritaba, lleno del peso de palabras no dichas y miedos no reconocidos. «Por favor», repitió ella, su voz suave pero insistente, como si estuviera persuadiendo a un niño asustado a salir de su escondite. El soldado tragó saliva, su garganta trabajando mientras intentaba tragar el miedo alojado allí. El temblor en sus manos no era solo del frío, era una manifestación física de su mente, luchando contra sí misma. En ese momento, él estaba tanto presente como ausente, completamente consciente del caos exterior, pero sin voluntad para confrontarlo. «¿Cuál es el sentido?», repitió él, su voz apenas un susurro. Era una pregunta que cortaba más profundo que cualquier cuchilla, resonando a través de la pequeña tienda, cuyas paredes parecían cerrarse. La enfermera respiró profundamente, momentáneamente distraída por el olor del antiséptico mezclándose con sudor y tierra. Era un aroma al que se había acostumbrado, sin embargo, hoy se sentía particularmente pesado, cargado con el peso de la desesperación y la resignación. «Tu vida vale la pena luchar por ella», dijo, sus palabras firmes pero gentiles, como si pudiera obligarlo a creerlas.
Podía ver el destello de duda en su mirada, la forma en que su ceño se fruncía mientras luchaba con sus pensamientos. Estaba atrapado en una batalla mucho más compleja que cualquier herida física. Las cicatrices mentales eran profundas, y ella podía sentir su propia resolución tambaleándose, el peso de su responsabilidad presionando como una piedra. El silencio reinó entre ellos, espeso e incómodo. Los otros pacientes a su alrededor se movieron ligeramente, algunos apenas capaces de enfocarse en la conversación, cada uno atrapado en su propia red de trauma. La enfermera miró brevemente a un joven hombre cercano, sus ojos vidriosos, mirando a nada en particular. Podía sentir su corazón hundirse por todos ellos. Estos hombres no eran solo soldados, sino almas frágiles, cada uno lidiando con sus propios demonios, sus propias razones para querer quedarse quietos. «Escucha», dijo, inclinándose más cerca, tratando de cerrar la brecha que parecía ensancharse con cada segundo que pasaba. «Te necesitan allá afuera. No eres solo un número, eres una persona. Importas». Su voz tembló, y podía oír el suave crujido de la tela bajo sus dedos mientras agarraba el borde de la manta del soldado. Su mirada se suavizó momentáneamente, las paredes de su resolución temblando tan ligeramente. 2 días, finalmente admitió, su voz un mero susurro, apenas audible sobre el rumor distante del fuego de artillería. 2 días desde que he estado aquí. 2 días de espera. Las palabras colgaron en el aire, pesadas con el peso del tiempo mismo. La enfermera sintió un nudo apretarse en su estómago, dándose cuenta de cómo los días se habían difuminado en un ciclo sin fin para él. 2 días de confusión, incertidumbre y dolor. Cada segundo estirándose como una eternidad, sofocando la esperanza como una enredadera ahogando un árbol. «El tiempo no tiene que ser tu enemigo», insistió ella, sus dedos rozando su brazo ligeramente, un pequeño gesto de conexión. «Todavía puedes elegir luchar. Cada segundo puede contar hacia tu supervivencia». Los ojos del soldado escudriñaron su rostro, como si buscara la verdad detrás de sus palabras. En ese momento, ella pudo ver el destello de una chispa, una pequeña brasa de desafío enterrada bajo capas de desesperación. «¿Realmente me salvarán?», finalmente preguntó un temblor en su voz. Ella vio la forma en que sus dedos se movían nerviosamente, un parpadeo nervioso que traicionaba su incertidumbre. Ella asintió, su corazón acelerándose con la esperanza de que él pudiera ver más allá del momento presente, más allá de las sombras que se cernían sobre ambos. «Sí, tienen los medios. Pueden ayudarte. Pero tienes que dar ese paso. Tienes que dejar ir este miedo». La voz de la enfermera era resuelta, pero en su interior su mente se agitaba con dudas. ¿Podría realmente convencerlo? ¿Podría romper las paredes que había construido alrededor de sí mismo? El silencio llenó la tienda una vez más, envolviéndolos como una manta pesada. Afuera, el sonido distante de sirenas perforó el aire, seguido por los gritos amortiguados de hombres con dolor. Cada sonido resonaba la urgencia de su situación. La respiración del soldado se volvió más superficial, sus ojos dirigiéndose hacia las lonas de la tienda como si fueran un portal a otro mundo, uno lleno de incertidumbre. El miedo que irradiaba de él era palpable, una corriente eléctrica que parecía conectarlos en ese momento frágil. «No puedo», susurró nuevamente, su voz quebrándose. «No puedo enfrentarlo». La admisión colgó en el aire como una niebla densa, espesando la atmósfera a su alrededor. La enfermera sintió su pecho contraerse, el dolor de la empatía amenazando con tragarla por completo. Lo había visto antes, la forma en que el miedo podía paralizar a un hombre, despojándolo de su voluntad de luchar. «Tal vez no pueden salvar a todos», dijo suavemente tratando de conectarlo con la tierra. «Pero cada vida importa, la tuya importa. Tienes que creer eso». Sus palabras cayeron como suaves gotas de lluvia contra la tierra reseca de su mente. Pero ella podía sentir la resistencia, la negativa a abrazar la esperanza. Pasó un largo momento, el peso del tiempo presionando pesadamente sobre ellos. La tienda se sentía más pequeña ahora,
cerrándose como si las mismas paredes pudieran sentir la agitación interior. La mirada del soldado cayó al suelo, su respiración atascándose como si luchara contra otra ola de emoción. La enfermera contuvo la respiración, sintiendo su propio corazón doler al unísono con el de él. Comprendía que la desesperación era un enemigo poderoso, uno que podía ahogar incluso a las voluntades más fuertes. 4, murmuró de repente, su voz apenas audible. 4 hombres estaban conmigo, ellos no lo lograron. La admisión fue una confesión silenciosa, una herida que se reabrió con cada palabra. La enfermera inhaló bruscamente, el aire espeso de tristeza. Podía ver las sombras de la pérdida proyectándose sobre él, y podía sentir su propio corazón romperse solo un poco más. El silencio regresó, una manta pesada que los envolvió, llena del dolor no expresado de las vidas perdidas. En ese momento, la enfermera comprendió las profundidades de su desesperación. No se trataba solo de las heridas exteriores, eran las sombras inquietantes de aquellos que había perdido, la culpa que lo ataba a un lugar donde sentía que ya no pertenecía. A veces llevamos el peso de otros, susurró ella, su voz temblando, pero también debes llevar tu propia vida hacia adelante. Todavía estás aquí, todavía tienes una oportunidad. Sus palabras reverberaron en el silencio, una súplica para que él viera la posibilidad que existía más allá del velo de su tristeza. Por un largo momento, él permaneció quieto, el mundo a su alrededor desvaneciéndose en un zumbido distante. El peso del dolor presionaba hacia abajo, pero en algún lugar dentro de él, un destello de esperanza comenzó a agitarse. La enfermera podía verlo, la forma en que sus hombros se relajaron tan ligeramente, la forma en que su respiración comenzó a profundizarse. Tal vez la tienda no era solo un lugar de sufrimiento. Tal vez también podía ser un espacio para sanar. Lo intentaré, finalmente dijo, las palabras apenas escapando de sus labios. La enfermera sintió el calor del alivio lavándola, un destello de luz atravesando la oscuridad. Era un pequeño paso, pero era un paso de todos modos. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero tal vez, solo tal vez, podrían enfrentarlo juntos. El mundo exterior continuaba su caos implacable, pero dentro de los confines de la tienda, la esperanza comenzaba a echar raíces. El aire dentro de la tienda hospital improvisada estaba espeso con miedos no expresados y dudas persistentes. La enfermera observó el ceño del soldado fruncirse, su respiración superficial, cada inhalación una lucha visible. Afuera, el retumbar de la artillería distante era un recordatorio constante del caos que envolvía el mundo más allá de este frágil santuario. Pero ahora mismo, en este momento, eran solo ellos dos, suspendidos en una burbuja de incertidumbre. La mirada del soldado parpadeó hacia el suelo, sus dedos todavía apretados fuertemente. «¿Cómo puedo ser un sobreviviente?», murmuró casi para sí mismo. El peso de su propia pregunta parecía aplastar el mismo aire a su alrededor. Era como si las paredes de la tienda de lona se estuvieran cerrando, sofocando la esperanza que parpadeaba tenuemente en sus ojos. «Estás aquí, ¿no es así?», respondió ella suavemente, tratando de infundir calidez en sus palabras. «Has llegado hasta aquí. Eso cuenta para algo». Sintió la vacilación en su respuesta, la batalla interna que estaba librando. Cada momento se sentía estirado, el silencio entre ellos puntuado solo por los ecos distantes de un mundo en tumulto. Él levantó su mirada nuevamente, y esta vez ella pudo ver un destello de algo, una chispa de desafío entrelazada con la oscuridad. «¿Pero qué pasa si no quiero ser reparado?». La admisión colgó en el aire, cruda y vulnerable, un vistazo sin protección a su psique destrozada. «¿Qué pasa si no puedo enfrentar lo que sea que espera del otro lado?». El corazón de la enfermera dolió ante sus palabras, resonando con una verdad que había presenciado innumerables veces en su corto tiempo aquí. «Está bien sentirse así», dijo, su voz gentil pero firme. «Pero tal vez lo estás mirando de la manera equivocada. ¿Qué pasa si reparado no se trata de regresar a quien eras, sino de descubrir en quién puedes convertirte?» Él permaneció en silencio, sus ojos buscando los de ella.
como si esperara encontrar la respuesta que desesperadamente buscaba. Ella sintió el tirón del momento, una quietud que los envolvió como un sudario. Cada respiración que tomaba se sentía como una vida, cada segundo arrastrándose hacia el siguiente, y ella podía sentir la tormenta gestándose bajo su fachada calmada. «Mira todo a tu alrededor», instó ella, gesticulando hacia las camas improvisadas llenas de otros soldados heridos, cada uno llevando sus propias historias de pérdida y supervivencia. Estos hombres están librando sus propias batallas, igual que tú. No se trata solo del cuerpo, es la mente la que necesita sanar también. Su mandíbula se apretó, la incertidumbre todavía evidente en sus ojos. Pero algunos de ellos tampoco quieren ser reparados. La verdad en su declaración cortó el aire como una cuchilla. La enfermera asintió, su corazón pesado con comprensión. Había visto las miradas vacías, los hombres perdidos en pensamientos mucho más oscuros que el dolor físico que soportaban. «Muchos de ellos tienen miedo», respondió ella, su voz firme a pesar del temblor en su corazón. «Igual que tú. Es una respuesta natural, pero tenemos que luchar contra ella. Tenemos que encontrar la fuerza para seguir avanzando, incluso cuando el camino parece imposible». Él inhaló profundamente, el sonido casi sofocado mientras luchaba con sus palabras. «Pero, ¿qué pasa si no puedo?». Su voz se quebró, la vulnerabilidad derramándose de él como agua de una presa rota. «Entonces te apoyas en aquellos que pueden ayudarte», respondió ella, sus ojos fijándose en los de él con resolución inquebrantable. «No es debilidad pedir apoyo, es coraje. Todos estamos aquí el uno para el otro, y no tienes que pasar por esto solo». Las defensas del soldado comenzaron a fallar, sus manos temblando tan ligeramente. Ella observó, mientras absorbía sus palabras, el más tenue destello de esperanza encendiéndose detrás de sus ojos cansados. El silencio creció entre ellos, espeso y cargado de comprensión no expresada. «No pensé que pudiera sentir nada más», admitió, su voz apenas por encima de un susurro. «Es difícil creer que todavía queda algo». «Entonces déjame ayudarte a encontrarlo», instó ella, su tono envuelto en sinceridad. «Toma mi mano. Vamos a tomar esto un paso a la vez». Por un breve momento, él vaciló, la incertidumbre todavía proyectando sombras sobre su rostro. Pero mientras miraba alrededor de la tienda, los rostros de otros hombres que habían luchado y ahora estaban luchando para reclamar sus vidas, algo cambió dentro de él. Lentamente, extendió la mano, sus dedos rozando los de ella. Una conexión eléctrica, frágil pero profunda. Cuando sus manos se unieron, ella sintió el peso del mundo elevarse, aunque solo fuera por un momento. La proximidad trajo un calor que se filtró en las grietas de su desesperación compartida. Un recordatorio de que no estaban solos en esta tormenta. «No eres una carga», susurró nuevamente, su voz firme. «Eres un sobreviviente, y juntos navegaremos esto». Él apretó su mano suavemente, la tensión en sus hombros aliviándose solo ligeramente. «¿Qué pasa si no soy lo suficientemente valiente?». «La valentía no significa la ausencia de miedo», respondió ella, su mirada inquebrantable. «Es la decisión de avanzar a pesar de él. Está bien sentir miedo, está bien no tener todas las respuestas». La respiración del soldado se atascó, el destello de esperanza en sus ojos ahora una llama. «No quiero ser una carga», repitió, pero esta vez había una nueva suavidad en su voz, un indicio de aceptación. «Nunca serás una carga aquí», prometió ella suavemente. «Eres parte de esta lucha, eres parte de este equipo. Juntos encontraremos nuestro camino». Afuera el mundo continuaba rugiendo, pero adentro, en esa pequeña tienda en Anzio, se estaba formando una alianza frágil. El silencio entre ellos cambió de uno de desesperación a uno de comprensión. Permanecieron allí, manos unidas, respiraciones lentas y medidas, cada latido del corazón resonando el espíritu inquebrantable de supervivencia. Y en ese momento, en medio del caos de la guerra, se permitió que la esperanza respirara una vez más.